Tema: Minería e Industria. Asignatura: Geografía. Profesora Janet Judith Ramos Calixco. En esta ocasión nos van a tocar dos temas que vienen muy ligados y muy unidos, y específicamente iremos abordando uno por uno. Bueno, vamos a comenzar con la minería. La minería en sí es una actividad económica. En este caso, como ya recordaron, en el tema anterior vimos actividades económicas y recursos naturales. Y entonces quiere decir que esta actividad se encuentra dentro de las actividades primarias. ¿En qué consiste? Bueno, en explotar las minas o específicamente en extraer minerales. Como pueden ver en la imagen, bueno, en este caso estamos hablando dentro de una mina cerrada. Y bueno, quisiera recordarles que hay dos tipos de minas: las minas a cielo abierto y las minas cerradas como tal, que este es un claro ejemplo. En ambas se puede utilizar fuerza manual o de una persona, y también se puede utilizar maquinaria dependiendo de qué tan profundo sea lo que se va a extraer. Dentro de la minería también se encuentran los energéticos, y hay que diferenciar entonces que los recursos minerales y energéticos se asocian con las rocas y las formas del relieve. Es decir, que depende mucho de qué imagen nosotros tenemos o de qué forma tiene la tierra para que podamos explotarla. Específicamente nos dirigimos a las montañas, y bueno, todo esto del relieve viene como resultado de los procesos geológicos que han ocurrido en la corteza terrestre. Por lo tanto, su distribución en el mundo es desigual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros no elegimos en dónde nace una montaña o en dónde se desarrolla. Específicamente nosotros ya tenemos ciertos lugares en donde están todas estas formas de relieve, y que son las que mayormente se exploran y se explotan también. Si se dan cuenta, en nuestro caso tenemos al eje neovolcánico transversal, que es como una cadena de montañas, y bueno, están distribuidas a lo largo de toda nuestra República Mexicana. Entonces nos vemos beneficiados porque tenemos mayor oportunidad para obtener algún recurso mineral o algún recurso energético. Un mineral es un sólido cuando está conformado por dos o más elementos químicos. Cabe destacar entonces que un mineral em, generalmente más, ¿cómo se podría decir? Como los que valen más, están compuestos únicamente por un elemento, mientras que hay otros minerales que están compuestos por más elementos químicos. Y bueno, todo esto en sí se desarrolla o se realiza de manera natural. El ser humano no puede crear un mineral ni puede decir, como en la agricultura, no voy a cosecharlo, no, no se puede. En este caso únicamente el ser humano lo que puede hacer es buscarlos, extraerlos, que sería sacarlos del lugar de origen, y transformarlos. Bueno, si se dan cuenta entonces, hay minerales también en su estado puro y que están formados por un solo elemento químico, que era lo que yo les decía. Los que mayor valor comercial tienen, pues son, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el azufre, el diamante, entre algunos otros que, si se dan cuenta, pues son como los más, podría decirse, los más caros, los más elevados dentro del comercio. Hablamos de que son los mejores pagados porque hay otros que pues no tienen esta demanda. La minería se encuentra dentro de una actividad primaria y secundaria. Específicamente hablamos de la actividad primaria porque se dedica a extraer el recurso, y hablamos de una actividad secundaria también porque, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero cuando extraes un recurso, por ejemplo, una roca, bueno, la roca en sí nosotros no le damos como un valor comercial. Es decir, a veces te venden una roca y tú quieres pagar, no sé, 15 pesos. Cuando te dicen, es una roca de cuarzo, o es un cuarzo, o está bañada en oro, tipo de cosas así, o sea, que te van explicando de dónde la extraen, por qué se obtiene, y su valor comercial como tal. Entonces se debe transformar. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, la mayoría de
productos, por ejemplo, como el oro, la plata, el cobre, entre algunos otros, o los diamantes, se venden como en el apartado de joyería, ya sea en un anillo, en un collar, en aretes, entre algunos otros. Sin embargo, también habría que recordar que no solo se extraen este tipo de artículos, sino también minerales que en ocasiones se utilizan para la fabricación de productos, por ejemplo, de cómputo, para productos electrónicos e incluso que nosotros llegamos a consumir porque nosotros, no sé si lo sepan, pero tenemos que estar consumiendo minerales, que es lo que en ocasiones también nos venden con las vitaminas. Ah, bueno, trae vitaminas y minerales. En nuestros alimentos también nos contiene. Entonces, si se dan cuenta, propiamente no todos provienen o no todos tienen esta función de únicamente en la joyería. Alguna ocasión llegué a escuchar que, por ejemplo, no sé, en tal computadora le agregaron tanto de este mineral y entonces eso es lo que favorece a su procesamiento, ¿no? A su procesador. Entonces, habría que notar que no solamente se utiliza en la joyería, sino que tiene más usos fuera de esto. Esto de la minería y los energéticos tiene mayor beneficio económico por su explotación. Es decir, que por ejemplo, si un estado, un país como tal, tiene cierto recurso, lo que va a buscar es explotarlo o extraer ese recurso para poderlo poner en venta. Sin embargo, esto de los recursos, específicamente con los energéticos que son aún más elevados, porque en los energéticos, por ejemplo, entraría el petróleo, el gas natural, eh, entre el carbono también. Entonces, el carbón, perdón. Este, pues si se dan cuenta esos recursos, por ejemplo, el petróleo, al tenerlo en cierto país, por ejemplo, y que estuvieran compartiendo ese territorio, tiene una desventaja porque llega a generar conflictos bélicos y, bueno, disputas por ese espacio. Entonces, habría que tener en cuenta esta situación, que el tener recursos también te va a traer consigo ciertas desventajas. Dentro de los minerales se encuentra una clasificación que están los metálicos, los no metálicos y los energéticos. Los metálicos, un claro ejemplo de ellos es el hierro, el cobre, el oro, el plomo, entre algunos otros. Y su utilización es diversa. Por ejemplo, el hierro se emplea para la producción de acero. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que nosotros consumimos en las que ya lleva el acero y que nos dicen, ah, bueno, te vendo esto y es de acero inoxidable. Entonces, desde utensilios de cocina, desde algunos, podría ser aretes, entre algunos otros, si se dan cuenta, pues están como en todos lados, pero en ocasiones no nos damos cuenta. Y bueno, también habría que retomar que se puede utilizar en la industria eléctrica o en la generación de equipos médicos y científicos, que era lo que les decía, o sea, no solo esos metales se utilizan para una sola cosa específica, sino que también se encuentran en productos que nosotros consumimos día a día. Se extraen de rocas metamórficas y bueno, algo que hay que aclarar aquí es que las rocas metamórficas son las que se modifican por presión y calor y que se encuentran eh, como en esta parte de... Estas rocas metamórficas son aquellas que en cierta parte están compuestas por parte, como podría decirse, de roca caliza, que es aquellas rocas que, por ejemplo, como las que se forman de lodo, que cuando las suelen tener como una estructura como de roca firme, pero cuando las aplastas o las presionas, suelen como deshacerse y hacerse como polvo. Esas son las rocas calizas. Mientras que las rocas ígneas son aquellas que se forman cuando un volcán hace erupción y recuerdan que la lava se va formando sobre la corteza terrestre y entonces a lo largo del tiempo obviamente eso parece como una consistencia, bueno, saben cómo es la lava y conforme
se va exponiendo a lo fresco o a la temperatura del planeta Tierra, bueno, de la corteza terrestre, en este caso se va endureciendo y se hace una roca demasiado dura. Entonces, las rocas metamórficas son aquellas que están modificadas o que están transformadas y que se combinaron. O sea, una parte es de rocas que se deshacen fácilmente y la otra parte es de roca que se mantiene dura, demasiado dura. Entonces, esas son las rocas metamórficas. ¿Y cómo se modificaron? Por presión y por calor, que todo este proceso lo realiza la misma Tierra, o sea, no requiere del ser humano para esto. Mientras que las rocas ígneas son las rocas que se forman cuando se solidifica el magma y generalmente todas estas rocas se encuentran cerca de zonas volcánicas o de las placas tectónicas. En la siguiente clasificación están los no metálicos, son los más comunes en la superficie terrestre y bueno, dentro de estas, en su nombre viene, no son metales, entonces estaría por ejemplo el yeso, las calizas, las arenas, las arcillas, el azufre, la sal, el mármol, magnesio, entre algunas otras. Si se dan cuenta, algunas se pueden utilizar para la elaboración de fertilizantes dentro de la agricultura. También se puede utilizar como materia prima, en este caso para hacer pasta dental o para jabón. Y en algunos casos también se puede utilizar en la industria, específicamente en el apartado de construcción, porque recuerden que, bueno, hay materiales que se utilizan para la construcción y de ahí provienen estos recursos. La ubicación de estas se encuentra en zonas sedimentarias, específicamente donde está compuesto por tierra y que son sensibles a desmoronarse, que era lo que les comentaba. Y de actividad volcánica. Entonces es donde se suelen encontrar. Vamos al tercer apartado, que son los energéticos. Dentro de los energéticos se encuentra el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Su explotación está destinada a producir energía o combustibles. En su nombre viene, es un energético. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Específicamente producir energía o algún combustible. Que bueno, ustedes saben que podría ser energía eléctrica, energía de distintos tipos o específicamente producir combustible para alguna máquina, para algún auto, para algo en específico. Dentro de esto se encuentra también, o para qué funciona, para mover maquinaria o automóviles, que es lo que les acabo de comentar. El petróleo y el gas natural, cuando están juntos, se localizan en yacimientos subterráneos. Un yacimiento es el lugar donde está el recurso. En este caso estamos hablando del petróleo y del gas natural. Un yacimiento subterráneo, en su nombre viene, es como que está a la profundidad de la tierra y no está tan sencillo de ingresar a él. Y bueno, si se dan cuenta, estos yacimientos subterráneos impiden la infiltración del líquido y la fuga del gas, es decir, que no permite que entre ni que salga ninguno de esos recursos. Al estar ahí como atrapado, por así decirlo, encerrado por muchos años, es que se genera este recurso. El carbón se generó por plantas que crecieron en zonas pantanosas del trópico y que existieron hace 300 millones de años. Si se dan cuenta, entonces, todos estos recursos, ¿recuerdan cuando hablamos de recursos renovables y no renovables y se mencionaban algunos de estos? Específicamente se consideran no renovables porque en el caso de esto energético, si se dan cuenta, hablamos de 300 millones de años. O sea, eso sucedió hace 300 millones de años y entonces nosotros apenas lo estamos aprovechando. Si se dan cuenta, entonces, si se agotara cierto recurso, tendríamos que volver a esperar demasiados millones de años, pues para que la población en un futuro pudiera volver a utilizarlo. Entonces, recuerden esto, van muy enlazados los temas. Australia cuenta con los mayores recursos mineros, específicamente Australia son los que tienen estos recursos mineros de mayor valor comercial. Y un ejemplo de esos recursos mineros es el hierro, el oro, el zinc, el plomo, el uranio, el titanio, entre algunos otros. Un yacimiento, específicamente vamos a retomar qué es un yacimiento. Es el lugar donde se encuentran los restos, hablando de restos de algún recurso.
Y hay dos tipos, el primario y el secundario. Los primarios son aquellos donde se ubica en el mismo lugar de formación, es decir, que no necesitas como movilizarte. Ahí donde llegaste, ahí es donde encontraste el recurso y ahí va a estar. Mientras que el secundario se localiza en un ambiente geológico distinto al de su formación, es decir, que puede que inicialmente el recurso haya estado en un lugar y posteriormente por alguna situación del ambiente, ya sea por demasiado viento, por una corriente de agua, por la movilización de la tierra, se haya movido del lugar en donde inició. El uranio es un recurso del subsuelo y se utiliza como combustible nuclear. En nuestro caso, bueno, el uranio, ¿para qué lo utilizamos generalmente? Como combustible nuclear. Y podrían tomar el ejemplo claro que se encuentra en esta caricatura de Los Simpson, donde están trabajando en una planta nuclear y recuerdan que manejan como un, un recurso como verde, que es supuestamente lo que ellos producen. Bueno, este sería un ejemplo de el uranio. Obviamente habría que revisar qué características tiene. Específicamente en nuestro país se encuentra en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Durango y en Oaxaca. Hablamos de este recurso. El segundo tema que estaríamos abordando sería el de industria y específicamente, si se dan cuenta, entonces ya hablamos de los recursos como tal, ahora vamos a hablar de la industria. La industria es la actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del hombre. Si se dan cuenta, nosotros a lo largo de los años hemos tenido diferentes necesidades. Por ejemplo, al inicio, cuando las personas estaban, ¿qué era lo que requerían? Bueno, un lugar específico en donde vivir. Entonces, si se dan cuenta, una de los beneficios que se creó fue la agricultura para que ya tuvieran de dónde subsistir, de dónde alimentarse y poder quedarse en un lugar. Posteriormente, con el tiempo que sucedía, bueno, es que yo quiero viajar o quiero conocer otro lugar, quiero ir a tal no sé, a tal estado, a tal colonia, como quieran llamarlos, a transportarse. Entonces, ¿qué fue lo que la industria fue generando? Bueno, generó entonces transportes, medios de transporte o automóviles. En específico, si recuerdan, hace los años, no sé, de sus abuelitos, específicamente las personas que tenían auto eran muy pocas y las personas que tenían auto era porque tenían dinero. Las demás personas solían utilizar, si bien va algún otro medio de transporte, no sé, como bicicleta o, no sé, transporte público, pero eran muy carentes, o sea, es decir, que estaban cada cierto tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo, a esto se dedica la industria, como a dar lo que la población requiere. Por ejemplo, ante esta pandemia, ¿qué fue lo que la mayoría de personas requerimos? Bueno, si se dan cuenta, entonces estuvo la industria específica de tecnología porque requeríamos internet, requeríamos una televisión, requeríamos una computadora, un teléfono celular, entre algunos otros recursos y bueno, obviamente también requeríamos alimento o el sector salud. Entonces, si se dan cuenta, la industria se dedica a hacer esto, a transformar esa materia prima para convertirla en un producto que nosotros necesitemos para así satisfacer una necesidad. Hay diferentes tipos de industria, específicamente solo los vamos a abordar de manera superficial. Hay tres tipos de industria: la industria pesada, la industria de bienes de equipo y la ligera. La industria pesada utiliza la materia prima y la fuente de energía. Específicamente utiliza estos dos recursos para realizar eh, algún producto, algún producto o para realizar su producción. Y dentro de esa producción hay diferentes tipos, que está la siderúrgica, que se dedica a transformar el hierro en acero, específicamente transforma el hierro, que es lo que les comentaba, la metalúrgica, que trabaja con minerales no ferrosos, es decir, no con ninguno de los metales o minerales, perdón, que sean como de tipo ferroso, y la química, que se clasifica en dos tipos, puede ser de base o petroquímica.
Dentro de la de base se producen ácidos y fertilizantes. Si se dan cuenta, como que va cada una encaminada hacia qué cosa es lo que realizan. Y en la petroquímica, en su nombre viene, se dedica a generar petróleo. Esto llega a generar también carburantes, plásticos, pinturas. El petróleo, si se dan cuenta, no solo nos funciona como un combustible, por ejemplo, para la mayoría de autos o transportes, sino que también nos funciona para generar plásticos, que bueno, si se dan cuenta en casa, piensa cuántas cosas tienes de plástico. Vamos desde topper, desde, no sé, a lo mejor alguna tina, alguna silla, alguna mesa. Entonces, si se dan cuenta, está en nuestro día a día. O también está incluido en las pinturas. Volvemos entonces, en los minerales no ferrosos, se me pasó mencionarles algunos ejemplos. Está el aluminio, el cobre, el zinc, que si se dan cuenta también son algunos de los minerales que podemos consumir o que en ocasiones cuando vamos al doctor es lo que nos comentan que nos hace falta. En la segunda parte de bienes de equipo se divide en mecánicos y de construcción. En los mecánicos, lo que se llega a producir son los ferrocarriles o los automóviles, que bueno, pareciera muy obvio cuando hablamos de mecánico y hablar de automóvil, pero también se incluye aquí los ferrocarriles. Y bueno, dentro de esta misma, en la construcción, se producen materiales para construcción o grandes infraestructuras. Si se dan cuenta, hablamos específicamente de la construcción y habla desde una empresa, desde un balneario, desde un hogar, desde una escuela, de cualquiera de estos proyectos. El tercer tipo es la industria ligera. Se caracteriza por las materias primas y por por los semielaborados, que quiere decir que están casi terminados, pero les falta un poco para terminar. ¿Cómo qué productos podríamos decir que están semielaborados? Vamos a tratar de pensar. Podría ser en la industria alimentaria. ¿Qué es lo que nos venden, por ejemplo, en el centro comercial, en cualquier centro comercial? Bueno, vamos a pensar en verduras enlatadas o en atunes, por ejemplo. Ahí podría decirse que un producto semielaborado es, si se dan cuenta, ya tiene un proceso. Obviamente ya lo extraen, esa es la materia prima, ya extraen la materia prima. Posteriormente lo que se hace es transformarlo para que se conserve un poco más. Le podemos meter conservadores o algún tipo de proceso para que se conserve y dure un poco más de tiempo, y posteriormente se pone a la venta. Cuando tenemos un atún o unas verduras, tienen el beneficio de que se pueden consumir de manera inmediata. Sin embargo, casi nunca lo utilizamos de manera inmediata, es decir, no compro unos chícharos y me los como así solos. Hay gente que lo hace, pero generalmente la mayoría no lo hace. ¿Qué es lo que hace? Lo prepara, por ejemplo, en una receta. Bueno, yo voy a hacer atún con verdura y crema o mayonesa o alguna otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de productos son semielaborados, porque podría decirse que ya puedes consumirlo, pero ¿qué es lo que haces? Prefieres prepararlo de diferente manera o combinarlo con otras cosas y por lo tanto ya tenerlo ahora sí completamente elaborado. O estamos hablando también de cuando compramos huevo, compramos harina, compramos aceite, entre algunas otras cosas para hacer un pastel. Si se dan cuenta, esos productos ya están hechos, pero yo lo que quiero es juntarlos y crear ahora sí mi producto final. Entonces, por eso es que se consideran productos semielaborados. Dentro de estas está la industria textil y la alimentaria. En la industria textil, ¿por qué lo hablamos? Porque podemos tener incluso la tela, pero por ejemplo nosotros tendríamos que darle los detalles para hacerlo cortina, para hacerlo mantel, para hacerlo cobija, entre algunas otras. Si se dan cuenta entonces, ¿cómo va el proceso para la industria? Bueno, está la materia prima o la fuente de energía en este caso. Se extrae, se lleva a hacer la fabricación o el procesamiento de todo esto. Posteriormente se realiza el proceso de manufactura, que es esto de transformarlo y ya pasarlos
a productos elaborados o semielaborados, es decir, elaborados que ya están terminados, semielaborados que están como en ese proceso de terminarse, pero que ya se pueden consumir y se envían ya sea hacia el mercado o a la industria ligera. Hay algunos ejemplos que, bueno, esto si se dan cuenta es lo que les voy a dejar posteriormente de tarea, así que si ponen atención, de aquí van a obtener sus respuestas. En sí las instrucciones son: relaciona las columnas de acuerdo a la definición que le corresponda a cada industria. Y bueno, dentro de estas industrias hay una pequeña trampa, porque les puse más industrias, pero hay una que sale sobrando. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera, petroquímica. ¿A qué se dedica la industria petroquímica? Bueno, específicamente esta industria es la que se dedica a la extracción y luego al procesamiento del petróleo y sus derivados. Cuando hablamos de petroquímica ya habíamos hablado que no solo es el petróleo, sino también el gas natural y el carbón mineral. En la segunda está la industria automotriz, en su nombre viene, puede ser con el medio de transporte, se dedica a la fabricación de medios de transporte marítimos o también los de carga o para pasajeros. Si se dan cuenta, no solo estamos hablando de la parte terrestre, es decir, de un automóvil, de un taxi, de una combi, de un autobús. También estamos hablando de transporte marítimo y transporte que se puede utilizar para carga. Entonces también podríamos pensar en transporte de diferente tipo. El siguiente es el transporte naviero o naviera, y es la industria como esta es la que se dedica a la fabricación de transporte de pasajeros o de carga terrestre. Si se dan cuenta, vienen en diferentes, o sea, son muy parecidas, pero en una es automotriz, bueno, transporte marítimo, ya sea de carga o de pasajeros, y en esta es la naviera, que es la industria que se dedica a transportar a los pasajeros. ¿Y saben qué, chicos? Me acabo de dar cuenta que me equivoqué, porque en la automotriz es precisamente con esta de la naviera. La industria como esta es la que se dedica a la fabricación de transportes de pasajero o de carga terrestre. Esa definición va con la automotriz, y la de la naviera va con el fabricación de medios de transporte marítimos. Perdónenme, no me había dado cuenta. Pero bueno, como pueden darse cuenta, esto ya estaba hecho, entonces el volverlo a modificar me cambiaría un poco y me tardaría otra vez en volver a realizar el video, ya que esta es la última diapositiva. Así que solo les pido atención para que no cometan el mismo error que yo. Automotriz, entonces quedamos que va con la industria, como esta es la que se dedica a la fabricación de transportes de pasajeros o de carga terrestre, mientras que la naviera es aquella que se dedica a la fabricación de medios de transporte marítimos. Específicamente, para recordarlo, es que la naviera tiene que ver con todo lo marítimo. Ok, pasamos a la siguiente y sería la farmacéutica. Esta es la industria que se especializa en la producción y venta de bienes químicos medicinales. Puede ser para prevenir o para tratar enfermedades, que bueno, esta es muy sencilla y actualmente es la más utilizada en nuestros tiempos. La siderúrgica es aquella que se dedica a convertir en acero el hierro. Y si se dan cuenta, bueno, eso lo estuvimos abordando durante este tema. Y vamos a la última. La minera se encarga de extraer y utilizar los minerales que se encuentran en la superficie terrestre para la producción de determinados bienes. Si se dan cuenta, solo se dedica a extraer y posteriormente ya nada más las envía a ciertos lugares para su fabricación. Entonces, esto sería todo. Recuerden poner atención, no ponerlo igual que yo, porque ya vieron que hasta yo misma me miento. Entonces, recuerden que si hay dudas, que si hay comentarios, que si hay alguna situación que necesiten comentar, bueno, pues tienen mi número, pueden mandarme mensaje y
No olviden enviar sus actividades, por favor, que están próximas las evaluaciones. Hasta luego.